las.com.ar, en Instagram @las.manolas. Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22 62 77 28. En un año donde lo más importante es elegir, vos elegiste la RZ. Este año será el regreso que nadie pidió. No estoy solo. 7ª temporada. Los sábados, de 10 a 12. Conduce Dante Palma. Para muchos, 6 años ya eran más que suficientes. Pero somos obstinados. Hoy no estoy solo. Los sábados, de 10 a 12. Vuelve. No estoy solo. Por la RZ. Los sábados a las 16 horas, con vos en el aire, La Luciérnaga Curiosa. Un programa de noticias y entrevistas del espectáculo e interés general, con Mónica Campi, Daniel Barros, Juan Carlos Blanco y Analía Villagra. No te olvides, los sábados a las 16 horas, La Luciérnaga Curiosa te cuenta todo. La Luciérnaga Curiosa, un programa federal por la RZ. Tenés que ser parte de la RZ. Porque sin vos, nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad. Facebook.com/RZ Radio. ¿Querés estar informado y entretenido con toda la actualidad nacional e internacional? Sumate a Realidad 21. Sumate a Realidad 21. La propuesta de la RZ Radio para transitar la media mañana con información, noticias, análisis, reportajes y buena música. Realidad 21. Política, economía, espectáculos, deportes, sociedad, actividad legislativa y las novedades del mundo del trabajo. Realidad 21. Aquí en la RZ Radio, de lunes a viernes, de 9 a 10, con la conducción de Marita Gangay y Orlando Romero. Colaboración especial, Silvia Rachter. Te podemos dar una enorme cantidad de razones para que nos escuches, pero solo una te puede convencer. Somos como vos. La RZ. Diferente a las demás, pero igual a vos. De la RZ, una vez más, como todos los miércoles, nos encontramos en Diálogo Nacional, programa que se emite todos los miércoles, como decía, a las 20 horas. Quien los recibe, Luis Alberto Rey. Hoy tengo el honor de presentar una vez más a quien por primera vez se presenta en los estudios, pero sí lo hemos tenido telefónicamente un par de veces, y con motivo de un libro que se llamaba El lado oscuro de los libertarios, y hoy viene a presentar un nuevo libro, pero me gustaría que se presente él, una gran persona, un gran amigo y un gran investigador y un autor de libros de tajante actualidad. Hola, ¿cómo estás? Buenas, Presentate en doctor. sociedad, te escuchamos. Ok, soy Pablo Iliciando, soy escritor, escribí 2 libros en el último año. Uno, El lado oscuro de los libertarios, el otro, Cómo elegir un falso presidente, que trata sobre el fraude electoral electrónico en el mundo. Así que ese es el tema que nos va a tocar en el día de hoy, el tema de los fraudes electrónicos, ¿no? Electorales. Electorales, es cierto. Más que nada, ustedes saben que ha pasado las las primarias abiertas obligatorias y simultáneas. Este tema por ahí da para un programa especial,
Simplemente lo que queríamos comentar es que ha sorprendido a propios y extraños la irrupción de un tercero que en realidad no fue tercero, terminó ganando las PASO, generando una polarización en tres, con no muchos votos de diferencias entre ellos, pero acá la gran sorpresa, todos hablan del fenómeno Milei o el fenómeno de la libertad avanza, cuando el verdadero fenómeno es la gente que no ha ido a votar. Han habido cerca de 11 millones de personas que no fueron a votar, y si tomamos estos 11 millones de personas más 2.700.000 personas aproximadamente que fueron a votar, pero votaron en blanco o anularon el voto, tenemos la friolera de 14 millones de personas que representan la primera minoría y son quienes han ganado la elección con el 40% de los sufragios, ¿no? Esto nos lleva a pensar de que si la gente no va a votar, lamentablemente el electo termina siendo ilegítimo o terminamos legitimando a quien por ahí la mayoría no quiere o prefiere, ¿no? No sé qué comentario tenés al respecto, Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo que ahí se puede plantear la cuestión, o sea, de a partir de cuál umbral de participación los resultados de la elección son legítimos, o sea, son representativos realmente. Es más, si uno se pone a leer sobre la cuestión de la representatividad del sistema democrático, justamente parte de la literatura, yo obviamente no lo traje preparado específicamente, pero yo lo que repasé es que plantea que justamente una de las amenazas, uno de los problemas que tiene el sistema democrático es que muchas veces la gente no va a votar justamente para expresar su descontento con la oferta electoral. Claro. Y además porque no creen en el sistema, consideran otro. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo cual crea una falta de legitimación de origen También de quien ha sido elegido, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido esa experiencia en el caso, en la historia, el caso de las elecciones que llevaron al gobierno a Arturo Umberto Illia, que fue elegido por una minoría en realidad, ¿no es cierto? O las elecciones que terminaron llevando al gobierno a Néstor Carlos Kirchner, porque no hubo segunda vuelta, el expresidente Carlos Menem se bajó de la segunda vuelta y terminó asumiendo Néstor Carlos Kirchner con un voto minoritario también. Ahí hubo el caso ese, Perón esto lo entendió mejor que nosotros, que es que él, como no lo dejaban presentarse, le dijo, bueno, voten en blanco, y el voto en blanco era el voto peronista, entonces Exacto. Pasó justamente eso. Y terminó delegitimando la presidencia de Arturo Umberto Illia, ¿verdad? Sí, después igual el sector, yo no sé, Onganía, ¿de qué sector político era? Era el sector legalista, constitucionalista. De hecho, en golpe de Estado. En la Revolución de 1955, Sí. Onganía sostuvo a Perón, ¿no es cierto? De hecho, Perón siempre tuvo un gran concepto hacia el general Onganía, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, era el sector por ahí más legalista y finalmente termina siendo el golpe cívico-institucional cívico-militar del 28 de junio de 1966, ¿no? Algo parecido también ocurrió cuando en víspera del golpe del 11 de septiembre de 1973 con Pinochet. Pinochet que le hace al presidente, a Salvador Allende, es decir, se presentaba como un grupo profesional que se abstenía de la política y finalmente termina haciendo el golpe. Y algo parecido también pasó en 1976, donde el general Videla y la Junta se la consideraba presidente de la política, profesionalista, y bueno, finalmente terminaron dando el golpe. Claro. Pero vamos al tema. Una pregunta, ¿qué es lo que te llevó a hacer este libro? Y antes que nada, porque si no después nos olvidamos, andamos a las corridas, por favor decinos ¿de qué manera una persona puede comprar estos dos libros que has publicado? Me busca en Amazon Cómo elegir el falso presidente, How to choose a false president, y Cómo elegir un falso presidente. Pueden buscarlo en cualquiera de los 3 idiomas y está accesible en Amazon. ¿Y el otro libro? Y el otro libro, El lado oscuro de los libertarios, también ahí en Amazon. Y bueno, yo tengo decidido a futuro, a un plazo, no sé, entre comillas largo, que pueden ser unos meses, traducirlo al inglés y ponerlo también, por si quieren, para un público angloparlante. Este libro que estás presentando en el programa de hoy está escrito en 3 idiomas: portugués, inglés y castellano. Aclaro que la versión en español es más larga que la que está en portugués, porque le agregué algunas cosas mientras lo traducía.
y la versión que está en inglés queda mejorarle la traducción al inglés. Claro. Me salió con Uncanny Valley, porque lo hice demasiado rápido y todavía me quedó pendiente mejorarlo. Eso lo voy a mejorar igual. Eso suponete que vos eso, la versión en español y la versión en portugués, la recomiendo. La versión en portugués salió bien porque le encargué a un brasilero que me lo revise y me revisó el portugués. El portugués está bien. No significa que sea necesariamente un portugués muy sofisticado. Claro. Porque tampoco es una persona que sea tan sofisticada, pero no es un académico, es una persona que es un trabajador y bueno, pero o sea está bien, o sea, no está mal el portugués. Es una cosa que está bien ese. Y en español, bueno, soy hablante nativo, así que está impecable. Está bien hecho. Y bueno, volvemos a la pregunta. ¿Qué es lo que te motivó a hacer este libro en esta oportunidad, Pablo? Bueno, son varias cosas. Por un lado, partamos de la base de que a mí me gusta la política, es un vicio, ya directamente es algo que afecta a mi vida. Así es, nos conocimos hace mucho y me consta. Sí, es algo que es así. Después está la cuestión de que yo quería ser escritor. O sea, tenía ganas lo decía de vez en cuando, que quiero ser escritor, quiero escribir, quiero cosas. Entonces estaba hablando con una persona que conocí por la agrupación que armé con varias personas, agrupación autonomista o conservadora, podría decirse, con varias personas que conocí en el ámbito libertario. ¿Del Partido Demócrata de la ciudad o del Partido Autonomista? Del Partido Autonomista, gente amiga. Que no es que vienen del sector del Partido Autonomista que esté ahora, no viene de la dirección de ellos, sino que es otra cosa. Gente que yo conocí en el ámbito del Partido Libertario, fines de 2017, principio de 2018, y para mayo del 2018, a través de Twitter, contacto a Ariel Corbat y... Ariel Corbat, un gran abrazo, un amigo. Sí. Sí. Por ahí me comenta de un evento del Partido Demócrata en Cava y voy ahí, entonces los conozco de ahí y bueno, entonces yo un grupo de gente que conocía de una agrupación de extracción libertaria que se había armado online a través de una cosa que ya no existe más, que era un grupo de Slack, que es una aplicación, que después se la tomó un sector vinculado al sector de Milei y lo borró, le pidieron el admin, hubo un boludo ahí que se la dio equivocadamente, un chabón que era de Tandil, se equivocó. Yo no tengo nada en contra de esa persona, pero realmente ni tampoco darle de Tandil. Ni tampoco de Tandil, no tenemos nada con Tandil ni con una persona. Yo no tengo nada, es uno que se llama Facundo Argüello, que es un contador y administrador, pero se equivocó tajantemente en darle al admin a un tipo que él no conocía. Claro. Se lo dio porque por un error de él en realidad. Entonces el tipo al que se lo dio era alguien del sector de Milei. Claro. Y agarró y borró a todos, los eliminó todos. Todos los que estaban. Se puso. Y hubo otros que estaban después que también los eliminó. Y después también me eliminó a mí, ya que estaba. Porque se había olvidado. Y los liberales son generalmente maquinarias diseñadas para ganar enemigos, ¿no es cierto? O hacer las cosas mal. Bueno, son impresionantes. Bueno, la cuestión. Ya en su momento hablaremos del tema. Pero yo les aclaro a los oyentes que lo conozco hace muchos años, a Pablo, y él tiene un pasado libertario, ¿no? Eras. Obviamente, y después en algún momento nos contará por qué. 3 meses siendo liberal. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, hasta que los conocí. Claro, él fue liberal hasta que conoció a los liberales. 3 meses duró el romance, así que bueno. Pero hay que recordar que un mes de eso fue enero del 18, estábamos todos de vacaciones. Claro. De enero del 18. Claro. Y después de diciembre del 18 también estábamos de vacaciones, estábamos ahí nomás, viste, medio. Así que podríamos sacarle un mes o dos, viste, un mes hasta que los conocí. Claro, neteando las vacaciones es terrible, es terrible. Es impresionante. En un momento, bueno, de hecho, no hay peor astilla que la del mismo palo. Escribiste un libro sobre ese tema. Bueno, la cuestión que después de conocer a mí me pasa algo parecido, porque yo cuando era muy pequeñito, 16, 17, 18 años, era liberal también. Y obviamente cuando los terminé conociendo, obviamente, pegamos el volantazo y bueno, tenemos armas paralelas con Pablo porque hemos pasado por ese. Yo he tenido sarampión, he tenido paperas, era gorila, fui liberal, pero gracias a Dios me curé de todo eso. Así que bueno, ya le pasa lo mismo. Bueno,
La cuestión que, bueno, yo no soy un anti. No, yo tampoco. Porque ¿sabes por Tal qué? cual, ¿Sabes yo qué pasa tampoco con los soy. anti? Porque cuando uno es anti, termina haciendo lo que combate. Mirá vos. Entonces yo no soy anti. Está bien. Yo estoy a favor de una determinada cantidad de Exactamente. cosas que no vienen al caso ahora. Salvo la cuestión de la boleta única en papel. Que ahí yo estoy a favor de la boleta única en papel. Después Con hablamos un montón sobre... de medidas que yo planteo en el segundo capítulo de mi segundo libro, las cuales son discutibles, porque hay algunas de las cuales me voy me voy a la mierda. No vayamos por las ramas porque Pero dale. estamos con el tema del libro. Entonces la cuestión del me habías libro. preguntado, ¿cómo lo hago? Bueno, la cuestión que yo toda esta gente la conozco por acá. Entonces uno de los que yo había tratado, después lo seguí tratando a lo largo de los años, me terminé haciendo amigo, que es Rodrigo de los Reyes. Me dice, bueno, vos querés escribir, che, ¿por qué no te escribís un libro? Estaba charlando con él así de política por teléfono, en el verano de este año. Yo ya había escrito el primer libro de los libertarios, que me había instado una persona que yo había conocido por el ámbito de la agrupación, que habíamos armado un grupo de liberales que nos habíamos metido en el Partido Autonomista. Bueno, volvimos conservadores, después de tratarlos a los liberales un tiempo, y dijo, no, ya está, listo, no somos liberales, hacemos otra. Porque con esta gente no somos diferentes, y estos nos dicen que no somos liberales, así que ya está, listo, no somos liberales. Ya te pusieron la cruz, claro. Ya está, listo, se acabó, no hay problema, o sea, no dicen que no somos liberales, ya está, se acabó, no hay problema. Bueno, entonces la cuestión que uno, que era un ex armador del presidente, que se había metido a esta agrupación, que era Pablo Nes, me pide por una cuestión, me insta moralmente, diciendo que era una especie de deber moral que escribía el libro de la libertad. Yo quería ser escritor, me puse a escribirlo en el segundo semestre del año pasado. Y ahí nació El lado oscuro de los El lado libertarios. oscuro de los libertarios. Muy buen libro. Igual este se había comprometido a mandarlo a imprimir y después lo dejé de tratar porque justamente incumplió. Ya estaba listo, no me gasté. Le dio miedo porque vio todos los servicios de inteligencia, las embajadas, las potencias extranjeras, toda la bola. Dijo, no, ya está, mirá si se va a meter en cosas. Aparte él trabaja para grupos políticos del PRO, Claro. cosa que me enteré. Les aclaro a los oyentes que hemos tenido 2 programas y el libro tiene mucha investigación, mucha buena fuente, y en su momento por ahí los vamos a reiterar esos programas por este medio. Bueno, ¿no? la cuestión que no le servía, era Claro. lo que él estaba buscando, y bueno, la cuestión que estaba hablando con un amigo y también me dice, ¿por qué no le escriba lo del voto electrónico? Porque yo estaba charlando con él, entonces le explico, y la cuestión, lo que me dice acertadamente, Rodrigo, es que a nosotros con el voto electrónico nos pueden hacer mierda. Claro. Pues, así, en palabras, o nos pueden cagar. Mucha gente sostiene y piensa lo mismo. La realidad es esa. Y es peor de lo que ellos creen. No es que nos pueden cagar. Nos pueden matar a todos, esa es la verdad. Yo lo explico en el libro, cómo pueden una facción hostil cometer, o una potencia foránea, cometer genocidio contra todos nosotros. O peor, torturarnos, o sacarnos, O un cosecharnos los órganos, lo que sea. enfrentamiento bélico por una mala Nos puede- información. Claro. No por una mala información. Es peor. Todo es peor. O sea, cuanto más profundizás en el tema y más lo estudiás, es peor todavía. Es peor. ¿Cómo es esto? Yo trato en el capítulo 1.5.4 de este libro, nos pueden llevar a la ruina. ¿Por qué? Suponete que te hacen fraude electoral electrónico. Ujú. No, puedes probar. Todos los fraudes electorales electrónicos que yo estudié, todos los casos concretos, siempre el que hace fraude gana. Claro. No perdió nunca. Vos lo llevas a la justicia en los casos que estudié, de Alemania, de Namibia y de otros países, te termina cobrando a vos por llevar el caso. Porque los jueces son puestos políticos. Tenés que tener la aprobación argentina del Consejo de la Magistratura, en otros países es la aprobación del Congreso, el Congreso en otros países es seleccionado por el voto popular, en Argentina es el Consejo de la Magistratura, que la mayoría del Consejo de la Magistratura son puestos políticos, y en los colegios profesionales también tenés gente que viene de la política o que en algún momento participó en política. Entonces al final tenés que los que vienen del Congreso son puestos políticos, los que vienen de los colegios profesionales en muchos casos vienen del radicalismo, y la mayoría de la justicia es radical o peronista. Si vos te quejás de la justicia es un comentario muy antirradical y muy antiperonista de tu parte. Pero aparte también otra cosa, ¿no? Una vez que el juez accede Ujú. a la judicatura, tiene derecho a permanecer en la misma si dura su buena conducta o hasta la famosa edad de 75 años. O sea que forma parte de un poder permanente y real. Sí. ¿No es cierto? Porque un profesor tiene que concursar cada tanto tiempo, un diputado tiene un mandato por 4 años, un senador por 6, un presidente por 4, pero los jueces no. Por lo tanto, como es un poder permanente,
se asocia al poder real y permanente. Por lo tanto, no puedes esperar un fallo que contraríe a ese poder permanente y real, ¿verdad? Exactamente, pero además hay otra cuestión. Una vez que alguien toma los resortes de Estado, no los sacas a secas. Sí. Sí, porque forma parte de ese poder real y permanente. No lo sacas. Lo único que lo saca es la muerte. Y bueno, acá hay un montón de otras cuestiones, pero es eso, no lo sacas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que el nombramiento y remoción de jueces es político. Entonces, si la política hace un fraude, vos después lo llevas a la justicia, que es la misma, que son otra gente de la política, pero son los mismos partidos políticos grandes, porque el Senado son los primeros 2 partidos del país. Con lo cual son los 2 partidos más grandes del país los que nombran, o sea, los que tienen una participación decisiva, no es única, pero es decisiva en el nombramiento de los jueces. Con lo cual, si vos lo llevas a la justicia, en Argentina, también vas a perder, no es que vas a ganar. Podés intentarlo, pero lo más factible es que por una cuestión de vinculaciones e intereses políticos no te lo den, y además la gente que asume, porque no hay condena, o sea, no hay anulación de teórica, hablando de manera estrictamente teórica, Sí, teórica, sí. No hay anulación de una elección hasta que te des una condena firme. Te vas a tener que hacer el juicio y te tienen que dar la condena firme. Y ahí anulás la elección y todo lo actuado en el interín por toda esa gente. Esa gente, una vez que asume a los 2 meses, que eso es mucho menos tiempo que el que tarda un juicio, es decir, no vas a tener un fallo antes de que asuman, es más, ni siquiera van a oír la causa, esa gente después ya se puede poner a nombrar jueces. Porque tenés medio diputado de un tercio del Senado. Muchas veces, ponele que hay un candidato que está flojito de papeles para competir en una elección, y por ahí lo que hace la justicia es dejarlo hasta que finalmente las elecciones terminan, y muchas veces dicen, esto es abstracto, no se pronuncia, ¿no? Ya está. Listo. Y aparte otro tema, uno lo dice como abogado, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal de justicia, pero también es un tribunal político. Sí, porque todos los jueces son universal uniformemente. Exactamente. Nombramientos Y cada juez tiene su corazoncito político. Es así. Que además hay que recordar que vos para ser juez antes tenés que tener contactos políticos que los conseguís con militancia política. Exactamente. O con financiamiento de campañas políticas. Pero lo normal es. Y si no, vayan a Wikipedia política. Y vean la historia, la biografía de cada uno de los jueces de la Corte que tiene alguna vinculación política en su pasado, juvenil, estudiantil, etcétera, etcétera. Sí. Y algunos hasta una afiliación política hasta definida y clara, como en el caso de Maqueda, es peronista, por ejemplo, ¿no es cierto? O en su momento el doctor Fait era del socialismo. O sea, más que eso, imposible. Bueno, y es inherente al diseño del sistema republicano de gobierno, desde la época de la Ilustración hasta el día de hoy. Es así, funciona así en todas las repúblicas del mundo, y siempre, en todos los casos que estudié, caso de Alemania, caso de Namibia, en las últimas 2 décadas, todos los casos que estudié, claro, son en las últimas 2 décadas, la justicia siempre falló a favor del que ganó la elección. Y el que hizo fraudulentamente. Fraude. Y el que hizo claro. Que es el que. Claro. Entonces, si vos haces fraude electoral electrónico, tenés que saber que la justicia te va a dar la razón. No es que te va a jugar en contra, te va a dar la razón. No solamente eso, además vas a poder nombrar futuros jueces y quizás puedas hasta remover a los jueces que te lleven la contra. Sí, claro. Con lo cual, si haces trampa en un sistema con voto electrónico, existe la extendida posibilidad de que te robes el país. Te lo robás, no es que y después, es más, después si la gente va a protestar, si los mandás a reprimir, la policía los va a reprimir, no es que no los va a reprimir. Es así, y si se sublevan, el ejército los va a liquidar, los va a reprimir, es así. No es que lo va a reprimir, es esto así, vos lo viste en el caso de Namibia. No, en los casos así, yo hago una lista detallada de casos, pero una revisión general. Esto que acabamos de ver, una visión general. O sea, ciertas regularidades que vos has visto en distintos casos y países. Claro. Después hay otra cuestión. Después, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si te meten el voto electrónico en toda tu sociedad, cagaste. O conseguiste un buen equipo de hackers o andar a salir a los te preguntará alguien por qué. O sea, la contraofensiva sería... Todo lo que ya expliqué. Claro. No lo vas a poder sacar. Claro. Esto es como estos negocios en donde el que llegó se quedó con el negocio. Ya está. No lo vas a poder sacar a una persona o a un país, porque en realidad no son personas, o a un país te pone usando su servicio diplomático, hace una red de sus agentes en tu país, y con eso esos agentes hacen una campaña, hacen una lucha política a largo plazo y logran posiciones de poder en tu sociedad a partir de las cuales logran imponer un sistema de votación electrónico, es posible que otro país te controle tu propia sociedad y te pueda usar
como carne de cañón, por Pero ejemplo. estábamos hablando eso antes del programa. Amplía ese tema porque es muy interesante. Temas así, suponete que vos tenés un país que te financia la campaña política de un candidato político tuyo. Por ejemplo, digamos que, no sé, todos Estados Unidos. Y tenés a todos los países del Medio Oriente metidos financiándote campañas presidenciales. Por ejemplo, tenés a Arabia Saudita porque te venden el petróleo, lo tenés a Israel porque te necesitan aliados, porque los musulmanes te quieren poner una bomba nuclear. Claro. Lo tenés a, no sé, en África lo tenés a, por ejemplo, Rashida Tlaib, que viene de Somalia, viene de allá. Los tenés a, no sé, gente que tiene intereses en México, lo tenés a países europeos también vinculados con tu clase gobernante y todos te ponen plata en las campañas políticas para que no se toquen sus intereses, para tener políticos que les respondan, que les protejan lo que es sus negocios. O sus subsidios, por ejemplo, no sé, vamos con Elon Musk. Está Elon Musk, tuvo apoyo de Michael Griffin. Michael Griffin manejaba un fondo de inversión que se llama Incutel. Incutel era el fondo de inversión de la CIA. Y bueno, después tenés otras cuestiones, por ejemplo, saca subsidios del país. Entonces, ¿vos cómo conseguís subsidios del Estado? Son deudas políticas. Claro. ¿Y eso cómo lo conseguís? Invertís después en campañas políticas. Entonces es un negocio circular en el cual a partir del subsidio del Estado invertís en campañas políticas para que el político, si gana la elección, te va a dar más subsidios para que O vuelvas te a invertir mantenga en los su existentes, claro. para que vuelvas a invertir en su campaña. Funciona así. Entonces, suponete que un país quiere que le pelee sus guerras, porque sos Estados Unidos. Entonces, un país del Medio Oriente quiere que destruyas a un país vecino de ellos porque lo odian por motivos religiosos. Entonces, te financia una campaña política que por ahí te sale campaña presidente de Yanquilandia, por ahí te sale $1.000 millones. Para hacerse una idea, las Fuerzas Armadas argentinas casi inexistentes son entre 4 y 5.000 millones. Es decir, una campaña presidencial es cada 4 años. En Yanquilandia son $1.000 millones, lo dividimos por 4, te hace un presupuesto de $250 millones por año y mantenés un candidato a presidente permanentemente en Yanquilandia. Después, una vez que el tipo llega, le pedís, tenés acordado previamente que te va a dar el Ministerio de Defensa y le das una lista de países a los cuales tienen que destruir. Por izquierda o por derecha, no importa, pueden usar los servicios de inteligencia para financiar una insurgencia, para generar una guerra civil, para que se maten entre ellos, pueden usar servicios de mercenarios para matarlos, o también pueden directamente invadirlos sin necesidad ni siquiera de declarar la guerra. O sea, hay que recordar que la ley de War Powers en Estados Unidos permite que el presidente de Yanquilandia libre una guerra en el exterior por 60 días hasta que tiene que tener aprobación del Congreso, en los cuales puede destruir a cualquier enemigo que tenga, salvo Rusia, China, Irán y un par más. Bueno, de hecho también determinar a un país para que genere un conflicto bélico, como actualmente pasa con Ucrania, ¿no? También. Acá, esa es otra estrategia igual. Ahí lo que pasó en los 90, ya gente como Soros, que lo mencionan mucho, pero en realidad era en su página web, noviembre del 93, si no me recuerdo, él se había planteado que uno de los problemas que tiene la OTAN es que los occidentales no están dispuestos a matar y morir por los intereses de su clase gobernante. O sea, ellos en realidad tienen poca gente que son voluntarios en el ejército. De hecho, ahora tiene una crisis de reclutamiento. No, de ahí está la nueva idea de la guerra, a los efectos de evitar que un mandatario caiga por una guerra que no le es favorable, es la constitución de ejércitos mercenarios. Sí. Como por ejemplo la Brigada Wagner es un ejército privado. Si uno va, por ejemplo, a Russia Today, habla de ejército privado directamente. Entonces, acá voy a tratar un tema que es interesante, que va en esta línea. Entonces, ¿qué se había planteado Soros a principios de los años 90? ¿Qué pasa? En Europa Oriental hay mucha gente que odia a Rusia. Entonces, si ellos le proveen armas a un país de Europa Oriental que se ha invadido por Rusia, o sea, la misma situación que clásica de Europa, donde en la gran planicie de Europa central y oriental, ahí no tenés defensa. Entonces, si te invade un país superior militarmente o con más capacidad, superior militarmente, te destruye, te conquista en 5 minutos. Por ejemplo, la partición de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, o yo acá trato los genocidios mongoles de Hungría en la Edad Media, en cualquier época, o la invasión de Atila el Huno en la época romana. Vos ves en cualquier época, o la invasión contra Prusia de, no sé, que hizo Rusia, Austria y Francia en el 1700, en la era de la Ilustración. Siempre, en cualquier época, en esa zona, si te atacan,
te destruye una fuerza super. No te puedes defender con facilidad. No es como Suiza, que está lleno de montañas. Sí, es cierto. Y es difícil Y de invadir. también es cierto, Pablo, que vos fijate que desde el punto de vista de la geopolítica rusa, y esto es constante de la época de los zares, pasando por Stalin, etcétera, Rusia geopolíticamente es un país fácilmente de invadir. De hecho, Rusia sufrió 3 grandes invasiones, la de Gengis Khan, la de Napoleón, la de Hitler. Por lo tanto, la geopolítica rusa es evitar una invasión expandiéndose y creando una serie de estados satélites para que le sirvan del colchón a los efectos de evitar... Estrategia. Exactamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Es lo que había visto, ellos tienen mucha producción de armas, o sea, la OTAN tiene mucha producción de armas y poca gente que quiera hacer de voluntaria. Entonces, usar a la población de Europa Oriental si en algún momento tenían un conflicto militar con Rusia. Y después otros lugares es Brasil, de hecho hay mercenarios brasileños en la guerra en Ucrania, y después África. Sacan mucha gente de aldeas africanas que le ofrecen, no sé, decenas de miles de dólares para ir a combatir a, no sé, lo que necesiten. Otro caso es Afganistán. Cuando fue la invasión soviética de Afganistán, la OTAN justamente toma combatientes afganos que tenían mucha gente que quería combatir a los soviéticos y le proveyeron las armas para que los destruyeran. Y le salió bien. Bueno, de hecho, ESI fue un ejército particular, un ejército privado. ESI fue un ejército privado también. Sí, el ejército de eso. Claro. Sí. También fue un en ejército privado. Me acuerdo que haber leído de las Toyota que tenían. Las famosas Toyota, una especie de infantería mecanizada que iban con la Toyota, las armas largas. Sí, las técnicas. Exactamente. Que eso es una especificidad. Pero es interesante, es entretenido el tema. Y bueno, eso es básico del estado de la defensa. Entonces, ¿qué ocurre? Te pueden usar de carne de cañón un estado foráneo. Suponete que cualquier país quiera hacer mierda a otro y te pueden usar. Si te toman el país, te hacen una draft, te es una conscripción y te pueden mandar a morir, de carne a matar y morir, pero especialmente morir en otro país. Por ejemplo, un caso histórico que pasó en Argentina. A ver. Capítulo 20, mi primer libro. Yo cito al duque de Caxias, que el duque de Caxias es como el santo, entre comillas, es el santo patrón del ejército brasilero. Ellos lo ven así, lo ven como una especie de ídolo, no lo podés criticar en Brasil. Y la derecha, si estás tratando a la derecha brasileña, no se puede criticar al duque de Caxias. Bueno, la cuestión que el duque de Caxias era un histórico amigo del emperador de Brasil, don Pedro II, y era el comandante militar de él. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen una guerra con Rosas por la cuestión de quién se quedaba con Uruguay. La cuestión que Rosas pierde. El general de Rosas hace toda una incursión por el sur de Brasil y destruye estancias, se pone a saquear y a hacer un desastre ahí, entonces le tomaban bronca, lo querían matar a Rosas. Los brasileños. Entonces los brasileños, ¿qué hicieron? Ellos por los contactos que tenían ellos terminan ganando Uruguay, entonces sacan un contingente uruguayo, y con los contactos que tenían con Paraguay y con Bolivia, se dieron cuenta de que, claro, ellos le tenían miedo a Rosas, porque Rosas tenía reclamo territorial con Paraguay y Bolivia, y se había estado metido peleándose con los brasileños por Uruguay. Entonces ellos hacen lo que se llama la Guerra do Prata en la historiografía brasilera. Entonces juntan con rebeldes argentinos, que era la provincia de Entre Ríos, y una más. El famoso grito de Urquiza en realidad no es que Entre Ríos le ganó a Buenos Aires, eso es mentira. Bueno, suelen decir que fue el ejército brasilero, en realidad. En realidad fueron los regulares brasileños que le ganaron a los irregulares argentinos. Claro. Junto con contingentes de Bolivia, Paraguay, Uruguay y una revuelta en Argentina, o sea, sublevados de acá, de extracción liberal. Así es. Que ganaron porque tenían apoyo de los brasileños. Entonces, ¿qué pasó? El duque de Caxias es el comandante de esta fuerza. Y él lo termina poniendo a Mitre. O sea, Mitre era el pollo político, era apoyado políticamente por el duque de Caxias. Entonces después pasan los años y tienen la guerra del Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo de Brasil era justamente que Argentina no fuera a volver a ser relevante desde el punto de vista militar en Sudamérica, pues ya habían tenido toda una lucha, una guerra por el control de Uruguay, y además le habían devastado parte del país. Porque la verdad que la fuerza argentina lo había devastado parte del país. Después que los brasileros hayan armado todo un ejército regular, una coalición internacional para intervenir el país y poner un tipo de ellos, es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que estaba en la guerra de Paraguay. Entonces el duque de Caxias, en sus cartas al emperador de Brasil,
el duque de Kaiser, voy a aclarar, no era ni nacionalista argentino, ni peronista, ni nada que se le parezca. Él lo que se quejaba era de cómo Mitre había hecho toda una conscripción forzada de gauchos y los mandaba a morir innecesariamente, pero además otra cosa más, se queja de la corrupción argentina, de que les estaba saliendo plata, armas y soldados brasileros, que Mitre quería prolongar la guerra e ir a menos y le saboteaba el esfuerzo para seguir con las contrataciones militares del gobierno argentino, que tenía licitaciones, contrataciones públicas, contrataciones directas, lo que fuera, se la daba toda a operadores de él, y se quejaba, por ejemplo, de uno que era un tal Lanús. Pues lo nombraron en la zona sur, viste, de Gran Buenos Aires, que hay todo un distrito que se llama Lanús. Lanús deriva de Lanús, era un apócope de una familia... También. Lanús, claro. Que eran del sector mitrista. Claro. Según el duque de Kaiser. Y se queja de otros operadores de Mitre también. Y después, en un momento dado, se queja también porque él le había pedido a Mitre tirar los cuerpos, que ellos también tenían una epidemia de cólera en un campamento, pues es normal que si están saqueando, destruyendo todo, empiezan a tener epidemias. Se le contaminan gente muerta, la tiran a un cuerpo de agua, contaminan el cuerpo de agua y empiezan a tener epidemias como de cólera. Exacto, que era lo que tuvieron específicamente. Claro. Y se queja del odio que le tenía a Mitre por una cuestión muy simple, es que él le acepta que tire los cuerpos al río, después esos ríos eran los que alimentaban de agua a provincias como Corrientes o Buenos Aires. O sea, río abajo. Claro. Pero en realidad estamos río abajo de ellos, del norte de Paraguay. O sea, es así. Entonces, y después, ¿sabes que un par de años después acá hubo epidemia de cólera? ¿Viste? A fines de 1800. Claro, la famosa epidemia de 1871, claro, sí. Es interesante. Como una cosa se relaciona con la otra, tal cual. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Acá tenemos un caso concreto de gente que fue víctima de una conscripción y fue mandada a matar, pero especialmente a morir en la historia argentina, durante la Guerra del Paraguay. Donde un país nos intervino, nos puso un gobierno y era deliberadamente la estrategia brasilera para Argentina que hubiera un conflicto civil en Argentina permanente en el cual ellos siempre iban a terciar por el bando perdedor para equilibrar la balanza, hacerle ganar al bando perdedor y que después tuviera una guerra civil fría o caliente con los otros bandos. Eso es historia política argentina en 1800 desde el punto de vista de la historiografía brasilera. Ahora, ahí en la guerra de la Triple Alianza tenés también los intereses británicos, sí, ¿no? También. No se porque limita a ello. Paraguay era un país próspero, con una dirigencia industrialista, desarrollista, y bueno, a los ojos de los británicos eso podía generar una competencia, por lo tanto no era bueno tener un país industrial como Paraguay, ¿no? Sí, da igual. Y bueno, Argentina y lamentablemente Brasil No. y Uruguay fueron los que hicieron el trabajo sucio. Sigo con otro caso, ¿Cómo no? un caso concreto más de cómo nos pueden exterminar usando esto. Entonces, otro caso más es en el cual una guerra une un país, mete una purga de todos los opositores políticos al régimen, o todos los disidentes, o todo lo que sea así. Otro caso es, ¿viste la guerra en Ucrania entre Rusia y Ucrania? La invasión rusa a Ucrania. ¿Es así? Bueno, en esto, los rusos no es que van mal, los rusos van regulando, o sea, están yendo totalmente a menos. ¿Por qué van a menos? Porque vaciaron, ¿viste las cárceles? ¿Y viste los separatistas? ¿Y viste los opositores al régimen? Metieron una conscripción, los agarraron, los mandaron a morir. A morir, no a matar y morir. No, no es cierto. De hecho, se dice que los grupos Wagner está hecho por gente que estaba en prisión. Exactamente, pero no solamente eso. No les daban balas, no les daban munición. Se quejaban de que no le daban munición. Entonces, gente que sacaban de la cárcel la mandan al frente a morir y no le dan munición. O sea, la idea es que se mueran, no es que sobrevivan. Claro. No bueno, de hecho está la famosa marcha del grupo Wagner hacia Moscú, que fue finalmente... Por eso. Claro, exactamente, porque no recibían ni armamentos ni municiones. Hicieron una especie... También la prensa hizo trascender que era un problema de falta de pago, ¿no? Mentira. Y ahora tengo entendido que los están por mandar a África, o ciertos sectores de Wagner están en Malí, por ejemplo. Sí, porque ojo con África también, que te está generando una tensión militar bastante interesante. Sí, ¿no? Nada de ellos, pero básicamente, o sea, el punto que yo hago es cómo nos pueden cagar con el voto electrónico, cómo nos pueden destruir, cómo nos pueden aniquilar con esto, con un fraude electoral electrónico. Así, con eso. Te lo toma otro país, que no es que vos estás confrontando con un partido político.
Partido político, solo así, es nada, es inexistente. Es quién está en ese partido político. ¿Qué está? Entonces, si vos ves un partido político y detrás tenés un país, sea el Reino Unido, sea Brasil, sea China, sea Estados Unidos, sea un país del Medio Oriente, Arabia Saudita, sea otro, sea lo que sea, no importa. Tenés un país, Rusia, también puede ser, puedes tener a Rusia atrás, es una potencia nuclear. Francia lo puedes tener, otra potencia nuclear. Hay otros países que son potencia nuclear, pero no voy a nombrar porque son menores. Pero se entiende, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende esto, que vos ves un partido político, pero por ahí detrás tenés un país, es quién se va a poner a financiar una campaña política. Porque una persona por ahí es rica, pero no, tampoco es tanto como para que haya una persona que financie un partido político, una campaña nacional. O sea, vos no vas a gastar 250 millones de dólares por año. Es más, si vos te pones a especular cuánta plata puede estar ganando un rico, vos decís, bueno, la ganancia es derivada de capital. Para los ricos no es ganancia de trabajo, es ganancia de capital. Ganancia de capital es un interés sobre el capital. Entonces, 250 millones de dólares por año, un rendimiento de 5% del capital, es tener un capital trabajando ahí, poner todos los rendimientos de capital a 5% anual, implica lo tenés que multiplicar por 20. Pues 100 dividido 5 da 20, todo lo tenés que multiplicar por eso. Entonces, 250 por 10, 2.500 son 5.000 millones de dólares trabajando por año, 5% anual de rendimiento. Y eso lo pones en campañas políticas en determinado país, en Estados Unidos, por ejemplo. Te quería preguntar sobre lo que en su momento se denunció, la influencia rusa en el triunfo de Trump. La verdad es que todos los países que tienen algún interés en el cual Estados Unidos esté metido se metieron a sí mismos en la política yanqui. Pero ese es otro tema. O sea que esto no es nuevo, no. Lo que se dijo en su momento de la intromisión rusa. Es noticia vieja. O sea que ya se venía haciendo de antes. Es más, no solamente eso, Rusia también le pagó, ¿viste a Hillary? El escándalo Uranium One, la derecha conservadora yanqui, denunció que Hillary, a partir de un soborno que se lo dieron ella charló una hora en Moscú, le pagaron una pequeña fortuna por eso y les vendió 20% del uranio de Yanquilandia a los rusos. O sea que con la conferencia lavaron. Sí, fue lavado de dinero. Fue un lavado de dinero. Y venta de libros también. Lavado de dinero. No, claro, regalía exactamente. Sí, ¿Por qué? Porque le había pagado Rusia por eso. Qué interesante. Pero no es solamente Rusia, o sea, es todos los países en los cuales Estados Unidos tiene un interés. O sea, esto es una matriz que es general. ¿Existe una financiación de campaña para que permanezca el status quo? Te lo planteo de otra manera. Sí. ¿Viste Braden y Perón? Sí. Bueno, ahí era el embajador yanqui que agarró a toda... Claro, en realidad cuando llega Braden, lo que observa, la inteligencia norteamericana, la CIA lo que observa es que no existe un liderazgo para hacerse cargo de la Argentina en la posguerra, porque en definitiva los militares del 43 eran tildados de nacionalistas filonazis o filoeje, por lo tanto cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay que terminar con el proyecto del golpe del 43 y obviamente darle el gobierno a la oposición. Lo que pasa es que se encuentran que la oposición no tiene líderes porque Lisandro de la Torre había muerto Agustín P. Justo, había muerto Marcelo T. de Alvear y esa gente que después fue la Unión Democrática no tenía líderes. Y ahí interviene Braden como una especie de aglutinador o buscador de un liderazgo para... Okay. ¿Y quiénes qué partidos políticos eran la Unión Democrática? Bueno, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, estaban también los conservadores, sí. El comunismo también estaba. Es decir, el embajador yanqui, es decir, un país extranjero, Estados Unidos, agarró a todos los partidos políticos del país y les dijo, acá se tienen que ordenar de determinada manera. De hecho, se organizó una marcha de la libertad y la Constitución, me parece, en donde, si usted oyente ve las imágenes de aquella marcha, no había ningún dirigente muerto, vivo en las parcantas. Estaban viejos líderes argentinos ya fallecidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá te das contra la realidad de que en realidad ¿quién financia la política? ¿Quiénes son los financistas de la política? Real. Y son las empresas. Exactamente. Es el poder real en realidad. Es el poder real, son las empresas. De manera no limitada eso, o sea, lo que terminás teniendo es lo que yo encontré, de hecho... Uno de los grandes problemas es que trata de limitarse con las leyes, pero es muy difícil controlar eso, ¿no? Lo que yo terminé encontrando
es que al final terminás teniendo los estados. De hecho, lo encontré en el primer libro. Le reviso al CIPEC. CIPEC, ¿con quién trabaja? Con las embajadas británica, alemana y holandesa en fortalecer el Congreso. Lo mismo. Otro tema. Yo trato la cuestión de... ¿Viste cómo se nos fue el tiempo, ¿no? Sí. Es terrible. Y creo que ni empezamos, ¿no? Sí. Así que bueno, por ahí te invito para otro programa. Dale. Porque te iba a hacer otra pregunta, pero termina la idea esta. Lo otro que encuentro es la cuestión de las fundaciones, los libertarios. Tenés la Fundación Atrás por la Libertad. Acá tienen 500 fundaciones, 5 millones de dólares por año. 5 millones dividido 500, 10.000 dólares por año por fundación. O también tenés los fondos de becas o quienes bancan a las universidades privadas que tienen este tipo de... ¿Sabes qué pasa? Acá el financiamiento político diario, no pasa necesariamente, no pasa por los fondos de campaña. O sea, no es la ley de financiamiento político. Eso, no, eso es desde ya. Sí. No es por la ley de financiamiento político regula los fondos de campaña. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vos cumplís la ley de financiamiento político, pero a su vez premias al político con un montón de otras cuestiones. Entonces, ponele, se hacen una fundación. Marcos Peña trabaja en el CIPEC. Entonces, por ahí Marcos Peña trabaja ahí y después sigue trabajando. O vos favoreces una empresa, después esa empresa te contrata. Suponete que yo le hago, suponete el día de mañana, yo, vos o cualquier otro, le hacemos un régimen impositivo favorable a una empresa. Bajamos los impuestos. Determinado sector, bajo los impuestos. Después le digo a esa empresa, al empresario, che, ¿me contratás para el directorio? ¿Te acordás que te bajé los impuestos? Sé bueno, no seas forra, acordate de mí. No es así. No seas malo. O, digamos, mientras esta persona no tiene un cargo político, trabaja de gerente en mi empresa. Cuando esta persona se postula y es elegido, pasa a la actividad pública política y evidentemente también, obviamente, va a favorecer a mi empresa. Pero hay muchísimos casos y después así. Es más, no solamente eso. Porque después esa persona que llega por ahí fue empleado de este empresario y puede darse el lujo de sortear su dieta. Sí. Y sortea su dieta, ¿y de qué vive? Y bueno, evidentemente vive del empresario para el cual trabaja, ¿no es cierto? Sí. Y ha ocurrido muchos casos así. Después está la otra cuestión, que es la cuestión que, bueno, eso es una cuestión que se llama la puerta giratoria en Estados Unidos. O el caso, acá lo llamamos los topos, es decir, También. tengo un gerente trabajando en mi empresa, después se postula, es presidente, intendente, lo que fuera, y ese topo puesto como intendente, gobernador, diputado, va a actuar y beneficiar mis intereses. Exactamente, y lo mismo puede pasar con un Estado. O sea, la diplomacia de un Estado puede tener gente a la cual le reparte plata, incluso a través de Bitcoin. Yo, de hecho, me ha pasado de leer yankees que dicen el Bitcoin lo hicieron el Estado norteamericano para poder transferirle dinero a la gente, a sus agentes de ellos, en países que no les conviene que quede registrada la transferencia del sistema bancario. De hecho, se dice que la plataforma de Bitcoin fueron hechas específicamente para sanear o mantener bajo anonimato las transacciones que se hacen en la internet profunda, ¿no es cierto? Estamos hablando de armas, órganos, etcétera, ¿no es cierto? Puede ser, pero a ver, para transferir armas, por ejemplo, eso te lo financia, o sea, eso puedes tener gente privada como Víctor Wood, pero Víctor Wood, eso que es el tipo que le hicieron la película de... falta el nombre. Creo que era el señor de... No importa el nombre de la película. Señor de la Guerra. Sí, Señor de la Guerra. Sí. Ese, en muchos casos, está sindicado como un agente ruso, pero también terminó siendo proveedor del ejército norteamericano. Entonces vos lo tenés a Wood, que en Irak fue proveedor del ejército norteamericano porque le servía, y por ahí le transfieren armas a ese tipo, a través del Bitcoin, le transmiten dinero a ese tipo a través de Bitcoin para que no quede registrado en el sistema bancario, claro, que lo contrataron a un tipo que es cuestionable. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Cuando vos lo ves, vos decís que tenés empresa. Yo digo que te quedás corto. No tenés solamente empresa, tenés los estados. Porque ¿qué pasa? Una empresa no puede estar quemando dinero. Pierde dinero ella. No, pueden ser empresas o grandes intereses económicos que actúan a través de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, también. También, pero de todos modos atrás tenés la empresa, o sea, la ONG no necesariamente es rentable, no es rentable. No.
No, inclusive es simplemente ir a la página de la ONG y ver quién financia. Y sí. Encontrás algo ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿La empresa para qué va? Para que le bajen impuestos, para que lo subsidien, cosas por el estilo. Para que le construyan algo, no sé, la empresa le sirve una ruta. Le haga una licitación a medida. Tal cual. No sé, usan el servicio diplomático para favorecerle el obtener acceso a determinados mercados, cosas así. En cambio, un país no. Un país es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Un país quema dinero. Los países despilfarran. El Estado es despilfarrador. ¿Por qué? Porque el total siguen sacándole los impuestos, o sea, siguen sacando de plata con los impuestos a la gente y siguen despilfarrando. O la emiten. En el caso de Estados Unidos emiten. O en el caso de la Unión Europea emitís. Rusia. O por ahí también, Pablo, es otra forma distinta de ver el proceso de acumulación. Es decir, por ahí invierto mucho esfuerzo para torcer la voluntad de otro país, pero la contraprestación es mucho mayor. Porque en definitiva mis empresas van a poder desembarcar en ese país con buenos beneficiosos contratos, monopolios, etcétera, etcétera. O sea, es un modo de acumular que tienen los países también. Del mismo modo que la guerra, yo te rompo todo en una guerra y después firmamos la paz y vos contratás a mis empresas constructoras para que te rearmen toda la infraestructura que te destruí. Esto pasó en la Primera y Segunda Guerra del Golfo, ¿te acordás? No. Pasa eso. Entonces, es un modo de acumular. O te hago ganar la guerra y te saco tus riqueza natural o tus científicos también. Trae concesiones. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que termina ocurriendo es que en realidad cuando vos entras en las cuestiones políticas, tenés muchas más capas de profundidad que lo que aparece de entrada. Y básicamente, o sea, si uno lo ve de una visión así general, sin entrar en toda la minucia, es eso. O sea, es lo que es así. O sea, vos detrás de todas estas movidas que nosotros podemos ver, tenés intereses de estados. Y no solamente los individuales de las empresas, o también de lo que pueden ser, lo que podemos llamar la casta política. Por ahí ese ni siquiera se hace el negocio. O desde el punto de vista del agregado, que un diputado quiera conservar su banca, o es un pequeño negocio. Porque el más grande negocio es el que está detrás. Sí, entonces, ¿para quién sirve ese diputado, gobernador o presidente, no? Que pueden ser intereses de empresas, ONG o también de otros estados. Un poco a manera de conclusión. ¿Lo ves así? ¿Lo compartís? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos profundizás siempre va siendo peor, porque vos tenés gente de la clase alta del primer mundo que en realidad se lo piensa de manera estratégica. Es decir, piensan muchos pasos para adelante y no lo piensan necesariamente por una cuestión, no es necesariamente económico. O sea, puede ser económico, sí. O sea, siempre tenés la economía metida en algún lado. Pero no necesariamente es económico. Hay muchas veces que va más profunda la motivación. Muy interesante. Y acá, simplemente estamos en la parte de los prolegómenos, en la parte inicial. Sí, ya fue 57 minutos. Faltan 2 minutos para terminar el programa y a mí se me ocurre, porque acá teníamos un montón de cosas para preguntarle a Pablo, simplemente nos hemos quedado con la parte introductoria. Así que no sé si te parece, Pablo, 2 cosas. Primero, invitarte para una segunda entrega, si te parece bien. Sí, vale. Vamos a tratar de ver qué dijimos, qué no dijimos y hacer un nuevo programa. Más o menos por tema de agenda, seguramente va a ser para el mes de septiembre, porque tenemos ya el mes cubierto. Pero me gustaría, falta 1 minuto y pico, hacer que vos hagas una especie de cierre, conclusión de esta primera parte del programa. Y desde ya te agradezco mucho nuevamente tu visita, esta vez en vivo. Y bueno, te esperamos para un miércoles que en su momento vamos a acordar. Te escuchamos. Básicamente esto es solamente una revisión muy por arriba de solamente el primer capítulo. O sea, yo hago 8 capítulos. ¿Cuántos capítulos o páginas tiene el libro? Un poco al norte de 400. Ajá. Yo hago 8 capítulos. Todo el primer capítulo planteo el problema. Mirá, esta gente nos puede llevar a la ruina. O sea, ese primer capítulo es electoral. Trato el tema y bueno, yo obviamente cuando lo investigo encuentro con la investigación estadounidense sobre que ellos consideran que es fraudulento el sistema. Ellos tienen todo un historial de los demócratas y los republicanos durante los últimos 20 años plantear que los votos electrónicos son fraudulentos. Incluso hubo gente que se accidentó
dentro del bando republicano tuvieron accidentes en los años 2000 porque en Ohio hubo un tipo que después en el 2016 terminó en el equipo de transición de Trump, que era Blackwell, que tuvo varias causas penales, y hubo uno que tuvo un accidente, fue Michael Connell. Y bueno, yo toco el tema en el primer capítulo. Y bueno, está metida la diplomacia británica, está metido el chavismo venezolano, obviamente están metidos los dos partidos políticos estadounidenses, y yo lo veo globalmente, y la democracia de los países más grandes del planeta, como India, o como Brasil, o como Estados Unidos, están con voto electrónico. Pero en toda Europa no es necesario, o sea, por Europa no tiene relevancia militar. Claro. Entonces no fueron a fondo con el tema. No es que lo hicieron pasar y listo. Y en Brasil, ¿por qué meten el voto electrónico? Pues ellos consideraban que antes el voto común que tenían era fraudulento. O sea, consideraban que había fraude en el país. Entonces ponen el voto electrónico. Lo pone el ejército. Que el ejército después considera que no pudieron asegurar la integridad de las elecciones de 2022. El ejército brasilero. Hay que recordar que, de acuerdo a la constitución brasilera, el ejército es garante de la ley y el orden en el país. Claro. La ley y el orden democrático de derecho. Y el Estado democrático de derecho. Entonces, ¿qué ocurre? En el segundo capítulo yo planteo un montón de medidas y de cuestiones que hay que tener, que se podrían considerar para plantear una solución. Pero esto lo vamos a ver más en profundidad el próximo miércoles, cuando nos volvemos a reunir con el doctor Viliciando. Muchas gracias por la visita. Dale. A oyente querido, espero que haya sido de utilidad esto. Gracias, Pablo Mosca. Nos vemos en Diálogo Nacional el próximo miércoles a las 20 horas. Muchas gracias.